Hello, good morning. This is teacher Jacob, and this video is for sixth grade. So this is for sixth grade. Don't forget, today is grammar class, so we're gonna do a little different. So I hope so you are going to understand this pretty well. Okay. So let me see and let me know. Don't forget, it's also necessary you understand that this class is in English and also in Spanish. Okay. So don't worry for that. But I'm going to talk to you in Spanish to explain to you a little bit better, and perhaps you can understand. Any question? Don't forget to write, and then we are gonna have some virtual classes, and then you ask me, and we are gonna do that. Okay? So don't forget also to write the date. Today is August 27th, 2020, and the class is grammar class. So let's go to the grammar class before that. So don't forget, this class is also in English and also in Spanish. Okay? So that's what I want to do. So let's go. So let's go to the point. Yes, here we are. So we're going to study page 92. Okay, so that's what we're going to study in this class. But before that, let me explain to you a little bit. Let me see if it's possible. Okay, let me translate for you in Spanish. Okay, so hold on one moment. Hello, let's continue. Okay, bueno, vamos a continuar ahora sí con el tema de gramática en español. Entonces, lo primero que quiero recordarles es que nosotros habíamos visto unos artículos, ¿cierto? Vamos a dejar esta cámara por acá, sí. Unos artículos en inglés que se llamaban artículos definidos. Entonces, teníamos que para esos artículos teníamos dos palabras. Entonces, les voy a recordar las dos palabras. Teníamos como, aquí queda un poquito mi, pero imaginariamente que eso parece eso es una A para que se puedan burlar, porque eso es muy difícil de hacer una. Y el otro artículo era la A, pero con una N, o sea, an. Estos dos son artículos, ¿cierto? Definidos en inglés, que básicamente los utilizamos para cuando indicamos una sola persona. ¿Cierto? Y entonces nosotros podíamos decir que esta A se utilizaba cuando la palabra de acá empezaba con consonante, por ejemplo, carro. Entonces uno decía A y decía car. Bueno, hay un poquito la pronunciación podría ser no solamente A, sino a car, pero a car casi no lo dicen. Entonces la mayoría dice A. A car, que sería un carro. Y esta la utilizamos cuando la palabra comienza con vocal. Entonces aquí teníamos, por ejemplo, la palabra apple. Era como para que no quedaran como dos vocales de seguidas. Entonces, apple. Disculparán, pero ahí queda muy difícil en este hacer la palabra. Entonces, a cuando la palabra empieza con una consonante, ¿cierto? Y an cuando empieza con vocal, an apple, ¿sí? Esto para resumirle qué es lo que nosotros debemos de saber, pero lo más importante es que este artículo lo utilizamos para una sola persona. Entonces, entendamos eso. O sea, aquí cuando hablamos de car, estamos hablando de un solo carro, una sola manzana, an apple. A car, un carro, an apple, una manzana. ¿Por qué esto? Porque hoy nos corresponde ver, hoy nos corresponde ver el plural. Es decir, hoy vamos a mirar el plural de a y an. O sea, cuando decimos un carro, decimos a car. Cuando decimos una manzana, decimos an apple. ¿Sí? Cuando utilizar estos dos artículos, a y an. Pero hoy nos van a decir que el plural de car, pues sería cars. Y ya
como este a y an es singular, pues para eso nos van a decir que para eso ya tenemos que usar otras palabras. Y eso es lo que hace referencia hoy. Hoy vamos a ver que para el plural, o sea, ya no un carro, sino para ya unos carros o los carros, pues vamos a utilizar estas palabras. Entonces, vamos a utilizar some, o sea, la palabra some que tenemos acá. Sí, coloquemos ahí en este. Mire, la palabra some, aquí la tenemos, ¿cierto? Estas son, este va a indicar plural. O sea que si yo quería decir unos carros, pues digo some, tan chévere que es hacer con esto, some cars. Y vea que esto ya es plural, ¿sí? Entonces, primera condición, esto lo utilizamos para plural. Pero así como en singular habían dos palabras, se acuerda que había a, ¿cierto? Y la palabra an, ¿sí? Este es singular, pues este son, también para el plural va a existir dos palabras. La palabra some y la palabra any. Pero mire lo interesante de acá. Primera condición. Recuerde que a y an significan lo mismo en español, es decir, uno, una, un, ¿sí? Nunca plural. En cambio, aquí la palabra some y n es el plural. Entonces, carro sería some cars, o sea, unos carros. ¿Sí? Some cars. Entonces, segunda condición de este some y este any es que lo vamos a utilizar para, insisto, lo vamos a utilizar para plural. Plural es más de dos cosas. ¿Listo? Más de dos cosas usamos some. Some cars, some apples. Pero aquí también hay otra cosa interesante y es que cuando hablamos de some, ¿se acuerda que nosotros usamos este que en singular a para cuando empezaba la palabra en, en consonante y an cuando empezaba en vocal? Pues aquí tiene más o menos lo mismo, es decir, vamos a utilizar la palabra some. Vamos a utilizar la palabra some. Lo vamos a utilizar y aquí nos dicen, mire, ustedes pueden utilizar la palabra some cuando las oraciones son negativas. Dicen negative. We use some in affirmative or negative sentence. Bueno, dice que podemos usar la palabra some en afirmaciones, o sea, cuando la oración es positiva, ¿cierto? Y cuando la oración es negativa. Pero acá hay digamos que aquí hay, si usamos son, unos, unas, bueno, se me olvidó decir, estas dos palabras tienen el significado en español, unos, unas, algunos, algunos, femenino, masculino, las dos cosas, ¿listo? Entonces, la palabra son se utiliza para hacer oraciones afirmativas, como lo afirma aquí. Y lo utilizamos para negativo, pero noten que aquí la negación en términos concretos es cuando la negación es incontable. He ahí como el meollo del asunto. ¿Qué es incontable? Por ejemplo, agua. Entonces yo voy a decir, yo no quiero un poquito de agua, yo no quiero, más agua. Bueno, I don't want some, I don't want, no quiero más plata. I don't want, no, no. Algo negativo, a ver, algo que nos podamos horas. No, no nos vamos a confundir mejor ahí. Entonces, dejémoslo que solamente el son lo vamos a utilizar para las oraciones afirmativas. Con eso no tenemos problema. Borremos aquí, sí, porque si no nos vamos a confundir y sí, ahí sí no hacemos nada. Entonces, primera condición, son significa unos, algunos, algunas. Lo utilizamos básicamente
para hacer oraciones afirmativas. Aquí dice que son afirmativas. El negativo no lo vamos a utilizar con el some. Hay algunos escasos, pero no lo vamos a ver hoy. Hoy vamos a tratar ahora de la palabra any. Entonces, la palabra any, si este es positivo, pues any va a ser negativo, ¿cierto? Y cuando se haga una pregunta. Entonces, cuando yo vaya a hacer una pregunta, utilizo any. Y cuando la frase sea negativa, pues voy a usar any. Ahora sí voy a decir la palabra, la oración. Bueno, en inglés, yo quiero un poco de agua, bueno, un poco de agua, no, yo no tengo, bueno, miremoslo con acá. Eso es water, bueno, miremos aquí el vocabulario. Water, cheese, this is yogurt, similar, this is orange, this is apple, this is singular. Noten que si yo quisiera decir una manzana, digo an apple, pero como acá hay dos manzanas, two apples, entonces yo digo son apples, una oración. Yo puedo decir unas manzanas rojas, some apples are red. ¿Sí ve? Aquí tengo un coconut. Este coconut, como es uno solo, ya no puedo usar some o any. Para eso utilizo el a o an, porque an es para cuando empieza la palabra esto es singular y esto es plural. Entonces, resumiendo, a y an singular, una cosa. Some y any, más de dos cosas. Son utilizo para oraciones afirmativas y any para negativas. Yo no tengo ningún carro. I don't have any car. Porque está negativo, any. Yo tengo unos carros. I have some cars. ¿Sí ve? Afirmativo, negativo. Entonces debo pensar, debo estudiar y en esta página estudiar en términos concretos, debo estudiar cuándo es singular y cuándo es plural. ¿Listo? Bueno, por ejemplo, vamos a hacer una conversación. Dice que hay una conversación acá y dice, Diana, can you help me to make a shopping list? Sure. Vamos a ver. Es una pregunta. Cuando es pregunta se utiliza any. Entonces, ¿cómo se dice? Hay 5. Acá hay gaseosas. A ver, sodas son gaseosas. Imaginariamente, estas sean gaseosas. Sí, estos son como jugos y estas son gaseosas. Sodas. Entonces, ¿cómo se dice? Hay algunas gaseosas. Are. Y aquí escribimos la palabra there. Entonces, are. Veamos aquí con el punto. A ver, vamos a trabajar. Are. Y escribimos la palabra are there, que quiere decir hay, pero en pregunta, are there, y vean que es una pregunta, any, entonces, are there any, aquí escribimos la palabra any, porque es una pregunta, mire, las sodas son varias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, John, are there any sodas? ¿Hay algunas gaseosas? Yes, there are. Sí las hay. Entonces, yes, there are. Otra pregunta. ¿La palabra cheese es singular o es plural? Entonces, es singular porque es un solo queso, ¿no? Si yo quisiera un pedazo de queso, ahí sí sería plural. Listo, entonces vamos a completar esto con some y any. No se les olvide hacer las preguntas are there para que puedan hacer hay singular y hay plural. Me cuentan a ver cómo les fue en esta tarea o en este ejercicio de grammar, ¿ok? Algún inconveniente me dicen, bye bye, vamos a dejarlo ahí, vamos a ver cómo nos va en esta clase de grammar de esta forma. Vamos a ver, ¿listo? A ver si comprendieron mejor. Bye bye, teacher Jacob. Bye bye, see you around.
Muy bien, vamos a ver